Ya volvemos con la última conversación del día, conversación de actualidad con Paula Escobar, Cristian Valdivieso. Y Paula nos propone un tema que está en la agenda norteamericana, que es, bueno, las obsesiones de Trump son la diversidad sexual, la universidad y los medios de comunicación, por ahora. Y México y Groenlandia, pero... Y China. Y China, claro, pero de las cosas internas, sí. Estado contra los medios, contra las universidades, contra la transgénero, contra todo eso. Esas son banderas de lucha. Contra el feminismo también. Contra el feminismo. Entonces, ¿qué está pasando en las universidades? Ya. Mira, este tema es muy interesante porque, como decía antes, Kike y Cristian, el tema de la guerra comercial ha tapado este otro debate que ya está lo más como central en Estados Unidos y también en el mundo, que es las universidades contraatacando a los ataques terribles que ha tenido Trump contra ella. Entonces, la noticia de ayer que comentamos en el Rat Pack es cómo Harvard decidió contraatacar, ¿no? Y hoy día se ha transformado en como el ícono de un camino que seguirán muchas universidades, ya que Columbia con su camino de agachar el moño le fue súper mal, y de hecho la misma Columbia con una nueva rectoría ha decidido que tampoco va a aceptar las condiciones de Trump. O sea, Harvard aquí, una institución que recordemos es 140 años más antigua que Estados Unidos, ¿verdad? Se creó en 1636. Ah, no tenía idea. Sí. Ah. Está diciendo nosotros no vamos a aceptar esta transgresión a la autonomía universitaria, está violando la Constitución y las leyes y el estatuto de lo que es una universidad al amenazar o quitar financiamiento si no aceptamos sus condiciones en términos de reclutamiento de estudiantes, reclutamiento de académicos, cómo se imparten las cátedras, qué se investiga, así como también medidas respecto a la seguridad dentro de los campus en que quieren que, no sé, hagan una lista de todos los alumnos y alumnas que han tenido protesta dentro del campus, a la policía, etcétera. Entonces, la pregunta es qué pasa en Chile o qué pasa en muchos países respecto a la autonomía universitaria, porque esto en realidad era impensado. O sea, recordemos de todas las cosas que se pronosticaban para el segundo mandato de Trump, que eran terribles, porque él dijo todo lo que iba a hacer. Nadie podría estar sorprendido. Esto no era un tema, ¿ya? Y a pesar de que su movimiento MAGA tenía un plan contra las universidades, justamente porque son un pilar de la democracia liberal, y él está atacando la democracia liberal. Claro. ¿Ya? Entre paréntesis, que plan que goza de estar medio submarineado a propósito de la guerra arancelaria. O sea, todas las otras cosas, toda la agenda, digamos, anti-woke, anti-universidad, anti-medios, sigue operando dentro de Estados Unidos y pasa, entre comillas, colada, porque la discusión está en la guerra arancelaria. Pero por eso digo, la discusión hoy día de política intelectual más importante es esta de la autonomía universitaria, ¿no? De la libertad que tienen las universidades para operar o su dependencia con el gobierno de turno por el financiamiento, que es cómo encontró Trump en su plan, digamos, deliberado para poder influir en las universidades y cambiarlas a su estilo, ¿no? Como él cree que debe ser una universidad. Él lo que piensa es que si una universidad recibe financiamiento público debe estar de acuerdo con el interés público, y el interés público lo define él porque él dice que él ganó la elección y por lo tanto la gente cree en lo que él considera el interés público. Por lo tanto, él cree que tiene derecho a hacer esto, y por supuesto las universidades piensan que no, y Harvard ya ha tomado este liderazgo. Ahora, Raúl Figueroa publicó una carta en el Mercurio hace un tiempo diciendo que lo que estaba haciendo Trump en las universidades norteamericanas había que tener ojo y ver qué podría pasar en Chile con el FES, ¿ya? Entonces, lo que yo reporté es si el proyecto de FES, que está, digamos, tramitándose, o sea, no está aprobado el proyecto de FES, que es el sistema que va a reemplazar al CAE, podría ponernos en una posición de mayor vulnerabilidad si hubiera en el futuro un mandatario o una mandataria que quisiera, al estilo de Trump, influir en las universidades vía presión de financiamiento. Sea ¿ya? derecha e izquierda. Sea derecha e izquierda, da lo mismo. Como ¿ya? hablábamos delante. Exactamente. Un líder autoritario que crece en valoración en la AMLO ciudadanía. es el espejo de Trump, o sea, un líder autoritario de izquierda para el cual el Estado de Derecho y además los ataques de AMLO contra la prensa, etcétera, son pero igual de graves o quizás peores que los que ha hecho Trump hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa con el FES? ¿Ya? Y ahí entonces Raúl Figueroa, que recordemos es ex ministro de Educación del gobierno del presidente Piñera, y también otras personas del mundo de la centro-derecha, consideran que a la luz de lo que está pasando con Trump, que consideran muy grave desde luego y lo rechazan, habría que repensar el FES porque pondría a las universidades chilenas mucho más a merced del gobierno de turno. ¿Por qué?
Porque en el FES lo que se propone, recordemos en el fondo cuál es el proyecto del FES, es que el arancel fijado, que hoy día el arancel para la gratuidad, o sea, lo que el Estado le da a cada universidad por concepto de la gratuidad de los alumnos, hay un arancel regulado hasta el quintil 6, o sea, hasta el 60% de la población más vulnerable, y de ahí en adelante las universidades pueden poner un copago y determinar un copago, ¿ya? El FES lo que hace es aumentar ese requisito de fijación arancelaria hasta el 90%, con lo cual a las universidades les queda solo el 10% de alumnos y alumnas de mayores ingresos para que puedan pagar más. Y hacer caja. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que las universidades, ya con la gratuidad, las universidades que están adscritas a la gratuidad, han planteado hace mucho tiempo, especialmente las universidades privadas, que no les alcanza con el arancel que ha fijado el Estado, que fija el gobierno, ¿ya? Y que por lo tanto tienen que estar permanentemente recortando o están a merced de tener que hacer recortes, justamente en aquello que es como lo más distintivo de una universidad, que es la investigación, la generación de conocimiento, la extensión, la llegada a la comunidad, o sea, todo aquello que no es, dicho en simple, hacer clases, ¿no? Lo cual, por supuesto, empobrece el proyecto universitario. Y también, lo que ha dicho el rector Carlos Peña varias veces, que le parece que la gratuidad, tal como está hasta ahora, digamos, podría tener el riesgo de segregar a las universidades. O sea, unas universidades que no están en la gratuidad, que se dedican a educar a los quintiles más altos, al quintil más alto, a la élite, ¿no? Que pueden cobrar lo que quieran, porque si no están adscritas a la gratuidad no tienen ni una restricción, ¿no? Y pueden, por lo tanto, tener muchos más recursos y contratar a mejores profesores y tener más profesores jornada, que es también una distinción entre las universidades, si tienes profesores de jornada completa que pueden investigar, aparte de hacer clases, o profesores que solo hacen clases y no les puedes pagar para que investiguen. Y terminamos replicando en la educación superior lo que pasa en la educación básica y media. Claro, y tienes otras universidades que por el hecho de estar en la gratuidad, de adherir a esa política, en el fondo empiezan a quedarse con menos recursos y por lo tanto no pudiendo llegar a alumnos que tienen más recursos. Y eso es un problema en la generación de las élites, en la diversificación de las élites, por supuesto en el pluralismo y la diferencia que hay dentro de las universidades, que es un valor muy importante, ¿ya? Entonces, ese es como el problema que para Raúl Figueroa y muchas personas el proyecto de FES pone respecto del dilema de Trump. O sea que si hoy día el problema es con la fijación arancelaria, tarifaria del 60%, si esto se expande al 90%, ya, digamos, las universidades, sobre todo las privadas, quedan muy a merced de la fijación de ese arancel por parte del gobierno de turno, ¿ya? Y que por lo tanto, en un futuro, no están diciendo que este gobierno lo quiere hacer ahora, ¿ya? Pero uno tiene que pensar las reglas preparándose para un escenario como como estamos hablando ahora, de liderazgos iliberales que quieren destruir las instituciones liberales, una de las cuales es la universidad, los medios de comunicación son otras, ¿no? La ciencia, o sea, claro, todo aquello que está dedicado justamente al conocimiento, a la racionalidad y a la búsqueda de la verdad como su definición, ¿ya? También dicen, el FES generaría una mayor intromisión respecto de qué carreras pueden prosperar y cuáles no, porque el FES, o sea, la gratuidad hoy día y el FES llevándolo a una extensión mayor, también define el arancel para cada carrera. Entonces hay carreras que en el fondo el arancel es más bajo, por lo tanto ya ahí la universidad sale, podríamos decir, muy para atrás con ciertas carreras, y al revés a lo mejor se va a definir que hay carreras que son importantes para el futuro, que se le va a fijar un arancel más alto. Entonces hay como una relación respecto de la regulación, cómo el gobierno se puede meter, y lo que dice Raúl Figueroa y otros es que aquí hay un peligro que es importante relevarlo, ¿ya? También, y voy a tratar de ir cerrando con esto, hay otro problema que ya se está dando ahora, sin el FES, que el FES se está tramitando, se está negociando, y los votos hoy día para el FES tal como están no están, ¿ya? Pero ayer una crónica de La Tercera contó que la metodología que se va a aplicar a partir del año 26 para fijar el arancel, ¿ya? Que es algo que tiene que pasar por ley ahora porque estábamos usando aranceles fijados transitoriamente y ahora hay que hacerlo de manera permanente, podríamos decir. Ese cambio de metodología que se va a conocer ahora el 30 de abril, bastantes universidades están diciendo que esto, que ya digo, no es parte del FES, sino de ahora, va a tener un severo perjuicio para las universidades, especialmente para las universidades privadas, especialmente para las que no son parte del Consejo de Rectores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, según las estimaciones que hacen un grupo de universidades privadas,
las universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile van a verse beneficiadas con esta nueva metodología de cálculo, con un aumento de ingresos por 25.000 millones de pesos. Las del G9 van a recibir 18.000 adicionales. Y en contraste, las universidades privadas agrupadas en la Corporación de Universidades Privadas proyectan una caída de 25.000 millones en sus ingresos, y las privadas fuera de la CUP una disminución de 677 millones. Entonces, la tercera de ayer es interesante verlo, hay varios rectores y rectoras diciendo nuestras universidades van a, porque se redistribuye de alguna manera la plata que se da con estas universidades. Entonces, ¿pero tendrían que cerrar alguna? Eso ya está, ¿ya? O sea, como decir, realmente estamos mal. Ahora, perdona, sí. Paula, no sé si lo sabe o no, pero ¿se redistribuye con qué criterio que termina afectando a las privadas? Bueno, es que ahí, ¿qué carreras van a tener que arancel, ya? Primero. Y segundo, recuerda que las universidades estatales reciben otros ingresos. O sea, la gratuidad no es equivalente al 80% de su ingreso o al 70% de su ingreso, sino que reciben fondos de investigación, reciben otros aportes del Estado, no es su único ingreso. Entonces, son las privadas que no tienen acceso a esos fondos. O que tienen que postular. Que además no pueden ponerle a ese 60% un copago, ¿ya? Y por lo tanto tienen que asumir el delta de diferencia entre lo que la carrera realmente les cuesta y lo que les da la gratuidad, que ahora además, y con esta nueva metodología ellos dicen que estarían en mucho mayores problemas. Claro, y pasa también, perdona, creo que las universidades privadas hoy día en general están captando a esos alumnos que están más arriba en términos de ingresos socioeconómicos, y por lo tanto, al ponerles un arancel, también eso les va a afectar sus ingresos. Claro. Entonces, claro. El tema es interesante porque más allá de lo que está pasando en Trump, que en realidad es como de otra galaxia, pero es importante analizar todas estas cosas a la luz de cómo quedan las universidades de cara a depender o no del gobierno de turno, que es la pregunta que en el fondo hay que hacerse hoy día respecto a lo de Trump. Ahora, reporté en el Mineduc también, ¿ya? Y reporté también con especialistas en educación, con exconcertacionistas de centro izquierda, para tener como una película más clara de si el FES nos acerca a un escenario trampiano o nos acerca a un escenario que podría potencialmente ser trampiano, como dice alguno, o no, ¿ya? Desde el Mineduc dicen, pero tajantemente que no, que esto no tiene nada que ver y que en el fondo poner aquí que hay un escenario trampiano con el FES es totalmente algo retórico, o sea que no hay ninguna posibilidad. Justamente dicen ellos, porque desde el Mineduc, porque la regulación actual de los aranceles la hace un comité experto independiente elegido por alta dirección pública, y porque esa fijación de aranceles, la metodología y la fijación de los aranceles, se hace por ley, digamos, por un plazo que es mayor al de un gobierno. O sea, esto que empezaría a correr a partir del año 26 es por más de 4 años, ¿ya? Justamente para que no haya un gobierno que decida hacer como un cambio atingente a sus intereses, ¿ya? Por un lado, ¿ya? Entonces dicen, por ejemplo, si en Chile la próxima elección la ganara alguien del ideario trumpista, no voy a dar nombres yo, pero bueno, cada uno podrá pensar quiénes están cerca del horizonte de Trump, y ese mandatario quisiera hacer algo parecido, no puede cambiar los aranceles fijados por 5 años a partir del año 26. O sea, no podría hacer eso. Entonces dicen del Mineduc, esto no es verdad, no es un problema, ¿ya? También dicen que no es cierto los reclamos que dicen las universidades respecto de que tener ahora una fijación arancelaria hasta el 90% no implica, dice, que van a tener estrecheces, porque dicen finalmente aquí hay un cálculo de acuerdo de cuánto debiera costar una carrera, y si hay una diferencia, en el fondo no es una diferencia arbitraria que no se justifique. Por último, dicen desde el Mineduc, si alguien recibe plata pública, tiene que también haber ciertos márgenes para la fijación de sus aranceles. Dicen, por ejemplo, si uno dijera ya que cada uno cobre lo que quiera, podría pasar el hecho de que alguien dijera, ya, la gratuidad me da 400 para esta carrera, yo cobro 800, y en el fondo la carrera, o sea, tengo los 400 de la gratuidad más 400 más. O sea, podría haber un escenario, ven, desde el gobierno, en que eso podría pasar, y por lo tanto la fijación tarifaria es importante. También dicen, cada vez que hay una fijación tarifaria, todos los sectores dicen que es poco, entonces minimizan el efecto de esto, ¿ya? Ahora, también están conscientes de que el FES tal como está, sea por el riesgo de autonomía universitaria, sea por problemas de financiamiento, sea por debilitar proyectos de universidades privadas, por todas las razones anteriores, es difícil que se apruebe. Entonces, que estarían dispuestos a analizar propuestas de copago para los sectores que están ahora en debate, entre el 60 y el 90, pero parametrizadas. O sea, esto es decir, en lenguaje simple, con ciertos criterios, no como que cada una ponga lo que quiera. Por último, reporteando con exministros de educación de la Concertación o expertos en educación, dicen que el escenario les parece ni tanto ni tampoco. O sea, que es verdad que el FES tal como está, o sea, la gratuidad tal como está, y el FES lo agrava,
está, en el fondo, la ley de 2018 pone mucha carga en las universidades a mejorar, a buscar excelencia, a aumentar los costos para lograrlo, pero no da salida a cómo aumentar los ingresos, y el FES empeora aún más eso, porque en el fondo hay menos margen para captar ingresos si está fijado el arancel del 90% de las personas de menores ingresos de la población, prácticamente universalmente, ¿no? Y si además ese 10% de mayores recursos en realidad muy probablemente va a ir a otras universidades que no están en la gratuidad, ¿ya? Entonces que el FES amerita una revisión y que sí se podría lesionar la autonomía financiera, pero no ven el escenario trampista como uno posible. O sea, eso consideran que es como pasarse varios pueblos porque realmente se está lejos de un escenario así. Y que lo que está haciendo Trump es un ataque gravísimo a las instituciones liberales, en este caso a las universidades, que es parte de su agenda, que en Chile no se ve ese riesgo con esto, pero que sí el FES, al debilitar los proyectos universitarios, especialmente en las universidades privadas, debe repensarse y debe encontrarse una solución de compromiso entre lo que está proponiendo el gobierno y lo que es viable de sacar adelante. Cristian Valdivieso, una cosa solamente antes de darle la palabra a Cristian, escuchar a Paula. Yo creo que hace tiempo no nos poníamos en el caso que podría llegar alguien y arrasar con la institucionalidad que los gobiernos se han ido dando gradualmente. Claro. Ahora estamos en esa dinámica. Sí, es que yo creo que por eso digo, el mundo post-Trump, o sea, hay que repensar cada ley que se hace, qué podría pasar si lo toma alguien que quiere subvertir el sistema usando esa ley. Claro, porque en el fondo el auge lo impuso Lago y nadie dijo, hoy va a venir un gobierno de derecha y va a arrasar con el auge. Ahora es la reforma de pensiones, si viene la izquierda van a arrasar con la reforma de esta, viene la derecha, van a arrasar con eso. O sea, estamos en la misma dinámica, ¿no? Claro. Sí, más preguntas o reflexiones que respuestas concretas. Oye, lo primero sí, efectivamente creo que la política pública tiene que pensar en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios, que puede ser que efectivamente pase lo que está pasando en otros lugares del mundo y que tengamos de izquierda o de derecha un líder autoritario, populista y que quiera pasar por encima. No nos olvidemos que Trump, entre otras cosas, está pasando por encima de leyes que son del Estado. Y él dice que son propias de su facultad como gobernante. Pero se supone que es el Estado el que asigna esa... Lo que pasa es que argumenta que hay un estado de excepción. Ese es su argumento. Que Estados Unidos está en peligro. Y argumentos e inventos pueden haber permanentemente. Entonces hay que ponerse en el peor de los escenarios. Creo que es algo inevitable y muchas veces uno dice, no, pero no estamos tan cerca, esto no va a pasar. Bueno, ¿y si pasa? Siempre pasa. Miremos los datos que estábamos conversando en la sección anterior. La gente está valorando el autoritarismo porque ve que lo otro es pura deliberación que no conduce a ningún camino y por lo tanto hay que tomar decisiones rápidas. Segundo, una reflexión respecto de la educación superior. Nos hemos preguntado respecto de la importancia que tiene la educación superior como vector de la movilidad social todavía. Es decir, a nadie le cabía duda en los 90 que la matrícula era muy baja y que la educación superior generaba un cambio en las condiciones de vida de una generación hacia otra. Pero hoy día parece ser que la educación superior no está logrando lo que lograba antes. De hecho, las nuevas generaciones hoy día tienen un horizonte de vida y económico que no es necesariamente mejor que la generación que los antecedía. Y ese es un temazo. Entonces la pregunta es, ¿por qué insistimos en esta discusión respecto de cómo darle gratuidad a la educación superior si no nos estamos preguntando si efectivamente esa es la mejor forma de poner o canalizar las lucas? ¿No indica que es más abajo donde se empareja la cancha? Evidentemente, porque estamos llevando la educación superior de alguna manera a un estatus de el gran vector de la movilidad social y yo no sé, y no tengo los datos, pero tengo la impresión de que ya no es lo que era hace un tiempo y por lo tanto a lo mejor estamos poniendo muchas fichas. Aunque la mayoría de los casos, los 18, la mayoría de la gente ya llega con su destino más o menos, ahora sobre todo con su destino más o menos hecho, distinto a los 3, 4 años. Bueno, y de hecho estamos viendo que además de los problemas de crecimiento económico, el mercado laboral hoy día no ofrece las condiciones que ofrecía muchas veces a los universitarios en los 90 ni en los 2000. O sea, es cosa de cualquiera de nosotros, se imagine cuánto ganaba hace 20 años atrás a cierta edad y cuánto está ganando en la misma profesión hoy día alguien, las profesiones tradicionales al menos, 20 años después. Por lo menos el periodismo mucho menos que antes. Ahí hay un tema. Entonces, y la gente igual queda en deuda. Entonces, esa pregunta es casi como un mantra, ¿no? La educación superior. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la educación técnico-profesional? O sea, ¿dónde ponemos la ficha? ¿Qué pasa con la educación parvularia? La educación parvularia, la educación básica. Bueno, ahí entramos en otra discusión, pero evidentemente yo creo que la política está mirando demasiado la educación superior y está mirando muy poco hacia abajo. ¿Ese no es el rezago de las manifestaciones del 2011? Bueno, seguimos, es que a veces uno empieza con una cierta dinámica y la realidad te supera y la política, entre otras cosas, le cuesta
ser más rápida o acercarse a los cambios que la realidad te va imponiendo. Y por último, una reflexión respecto del rol y la confianza en el Estado. Cambiamos a los privados por razones vinculadas a temas del lucro, de los costos excesivos, ¿verdad? Por el Estado como el que te va a prestar la plata, porque igual te la va a prestar, tú vas a tener que pagarla en otras condiciones, pero en algún minuto la vas a tener que pagar. La pregunta es, ¿por qué la gente, independientemente de cuánto, querría pagarle al Estado si no la ha querido pagar o ha rehusado de repente pagarle a los privados porque dice que los privados son abusivos, que el lucro, que lo que yo gano hoy día no me alcanza para pagar, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hace pensar de que la misma gente no podía encontrar algún buen argumento para cuestionar al Estado? Es decir, ¿por qué voy a empezar a devolverle con mi primer sueldo al Estado un dinero que me prestó cuando yo, además al Estado, ya empezamos a inventarnos cuentos? Le voy a pagar impuestos, el Estado está lleno de gente abusadora, está cooptado por las élites políticas. ¿Por qué te voy a pagar para que se roben la plata a las fundaciones? Exactamente, los políticos empiezan a abusar del Estado. Entonces, los argumentos que hay en torno a por qué podría yo decidir no pagarle al Estado, no creo que sean tan distintos. Los relatos son distintos, los argumentos pueden ser sueldos, pero las motivaciones de fondo, que es no querer devolver algo en la medida que tú no tienes ingresos suficientes para que valga la pena devolverlo, bueno, pueden estar ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, es una discusión, creo, bien de fondo y que da para hartas preguntas. Paula, para ir cerrando. Muy interesante. Yo creo que, claro, respecto del FES, que evidentemente el CAE hay que solucionar ese problema, no puede seguir así, pero lo que todas las fuentes con las que hablé indicaban era que hay que encontrar una solución que deje más o menos tranquilo a todo el mundo y que yo creo que prevenga esto. O sea, en el fondo la buena intención de quienes están haciendo la ley hoy día, presumirla, está muy bien, pero en el fondo hay que prever un escenario distinto, ¿no? En que cómo se protege la autonomía universitaria, también evidentemente nadie puede cobrar lo que se le ocurra porque sería una cosa desregulada que tampoco a los chilenos y las chilenas les gusta, pero cómo se previene un escenario de intromisión del gobierno de turno sobre, en este caso, la autonomía universitaria. Yo creo que es una pregunta muy importante y clara. Y por último, fíjense ustedes que en esta crisis de las universidades de Estados Unidos, y ahora este contraataque de Harvard y varias otras, salió Yale, ahora 900 profesores de Yale diciendo este es el camino que hay que seguir. Hay una reflexión importante. Las universidades norteamericanas en los últimos años perdieron el apoyo bipartisano, ¿ya? El apoyo de toda la sociedad. Y empezaron a polarizarse, empezó como un grupo a decir no, las universidades no sirven para nada, son máquinas ideológicas, particularmente de gente de republicanismo tipo trampiano, MAGA, empezó a ser un target, ¿ya? Y yo creo que, y dicen, de ahí empezó esto como una cosa deliberada de atacarla, ¿ya? Y pensemos que antes las universidades, que son antiquísimas, como usted dice, instituciones, o sea, imagínense lo que significa Oxford para el Reino Unido, Cambridge, o sea, es como la luz de la luz del país, ¿no? ¿En qué minuto Harvard se transformó como un artefacto político ideológico que quieren destruir y que hay un grupo de gente de la derecha trampiana que quiere aniquilar? Es muy extraño. Es muy bueno que en Chile las universidades sean, y corrígeme si me equivoco, de las más o las más valoradas y las que generan más confianza según las encuestas que conozco, ¿no? Las universidades hoy día en Chile están protegidas por una gran valoración de las personas y eso protege, por supuesto, de que puedan emerger ataques de este tipo o de otro, pero hay que mantenerlo y yo creo que en ese sentido a mí me gusta mucho cuando veo bipartisanismo entre las universidades, cuando la Católica y la Chile se juntan a hacer proyectos juntos, cuando la gente ve que son personas que están pensando en Chile en el largo plazo, saliendo de la lógica que Cristiana ha descrito también, que por supuesto daña a las personas que caen en eso y a las instituciones. Señoras y señores, se acabó esto. 1.000.000 de gracias, Paula Escobar, Cristian Valdivieso, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten, compren huevos, no coman carne los viernes, no, eso es mentira. Eso, cada uno hace lo que quiere. Ya, y antes de despedirnos, saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud desde 0.6 UF masiva mensual. 0.6 UF masiva mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl.
sin antigüedad laboral. Cuenta Santander es para ti. Solo contrátala desde la app Santander, desde costo cero. Santander, es el momento. ¿Quieres aliviar el bolsillo? Pórtate a planes desde 9.990 y aprovecha 100 pesos de descuento por litro de combustible en Shell pagando con la app Mi Copiloto. Si eres cliente y ya tienes este beneficio, wow, nadie te da más. Página 13. Esta canción es del año 64. 64, 6 antes que yo naciera. Uno de los grandes himnos del rock en la década de los 1960, bueno, los Beatles. Un día como hoy, ¿qué pasó? Nació Chaplin Mira tú. en 1889. Nació en 1927 el Papa Benedicto XVI. Ya. No, esto lo vamos a pasar. Un día como hoy, en 1973, murió Nino Bravo. Eso fue un accidente, ¿no? Yo creo. Sí, fue un accidente de auto, fue un accidente automovilístico, sí. Nino Bravo. En España, sí, no recuerdo, ¿no? En España, sí. creo que sí. El 2016 murió Peter Rock, el gran Peter Rock. Muy asiduo el Happening. ¿La verdad es que Sí, sí. Y el 2003 la OMS identificó como un coronavirus al causante del SARS, síndrome respiratorio agudo y grave. Todo esto pasó un día como hoy. Ha sido un gusto como siempre, nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente fin de día. Chao. Chao.